Estás viendo y escuchando Spin-off, una cápsula de la página de reseñas literarias El Informe Bestia. Hoy traemos para todas y todos ustedes un tema dedicado a una pregunta que es esencial e inmanente a toda la naturaleza humana. ¿Qué es cultura? He pensado en la posibilidad de un posible contacto con alguna civilización o inteligencia allende nuestro sistema solar. Extraterrestres que vengan con fines pacíficos, pero también de intercambio. Interesados en nuestro planeta, en la historia que nos define y las muestras de su grandeza, pero también en las barbaries, la hambruna, la sangre derramada, los vicios y el gozo de la autodestrucción. ¿Cómo plantearles lo que somos? ¿De qué manera explicarles que somos una raza de matices y gamas complejas? De emociones que transmutan en expresión, formas y secuencias delimitantes de nuestra realidad. Pues yo pienso que puede hacerse precisamente a través de la cultura y la tecnología. Por eso vamos a ver algunas definiciones concretas acerca de lo que implica este concepto. Evidentemente, a partir de etimología y definiciones, el término no hará sino bifurcarse y llevarnos a la disyuntiva de otras cuestiones que pudieran parecer más acuciantes. Por eso, concretamente, nos vamos a ir a la definición que nos otorga la Real Academia de la Lengua Española, que dice que cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. De la misma manera la define como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. En su etimología, el término cultura proviene del latín cultus, que a su vez deriva de la voz colere, que tenía gran cantidad de significados como habitar, cultivar, proteger, honrar, con adoración, cuidado del campo o del ganado. No podíamos dejar de lado salir a preguntarle a personas que están directamente inmiscuidas en el quehacer creativo, en cultivar, en extenderse hacia expresiones literarias, ¿cuál es su concepto de cultura? Por eso aquí traemos algunos invitados que nos dan su opinión acerca de lo que para ellos representa cultura. ¿Qué es la cultura? Bueno, soy antropóloga, así que yo me he acostumbrado a percibirla en esa acepción, es decir, como conjunto de conocimientos, saberes y tradiciones propias a cualquier pueblo o comunidad. Y en ese sentido todos tenemos un acervo cultural que nos es propio. Pero en una nota más romántica, si se quiere, pienso que la cultura es la huella de nuestro paso por el mundo. Es algo así como el eco que como especie producimos y vamos dejando detrás. Es algo así como nuestra memoria colectiva. Para mí la cultura es el resultado de un proceso de observación, es la consecuencia de este proceso de observación que intenta traducir, intenta comprender, llenar de símbolos, de significados la realidad de quien observa. Esta interpretación, digamos, pasa por un filtro, pasa por un prisma, por una lente que le permite convertirse en algo más. Puede ser material o inmaterial. Curiosamente, la interacción con este resultado también se vuelve una forma de cultura, lo cual para mí significa que esta palabra no es unilateral, sino que siempre corre a través de dos vías. Por un lado está el hecho de que se genere una interpretación de un mundo y por otro el que alguien interactúe con él. Por ejemplo, cuando vemos una película, cuando vemos una pintura o cuando leemos un libro. Creo que desde mi punto de vista la cultura se puede definir como aquella identidad o aquellos aspectos característicos que aceptamos como parte de nuestra vida cotidiana en determinado grupo de personas que nos son cercanos unos a otros. Las expresiones artísticas, por ejemplo, aquellas en las que nos podemos definir, compartir ciertos rasgos, ciertos gustos, y todo ello se vuelve como una especie de definición de identidad a la que nos vamos adaptando, a la que vamos aceptando, a la que vamos creando, y siempre alrededor de lo que cierto o determinado grupo de personas acepta como parte de su identidad. Eso me parece que es lo que podría yo definir como cultura en general, y que es aquello que además va evolucionando de acuerdo a ciertas características de cada grupo de personas, de cada individuo y de cada grupo social también, ¿no? Todo aquello que se va creando, evolucionando y definiendo también es parte de cómo aceptamos ese entorno cultural y de cómo se va definiendo esa propia cultura con determinadas características cambiantes y siempre evolutivas. Para mí, cultura es todo valor agregado a la naturaleza. Quiere decir que cualquier cosa que el hombre haga agregado a la naturaleza forma parte de la cultura.
Hola, soy Edwin Choco Martínez, soy jefe de departamento audiovisual del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, y mi definición de cultura se relaciona principalmente en términos concretos a todo lo que ha producido el hombre a lo largo de la historia, ¿no? Podríamos considerar textos, construcciones, imágenes, en fin, todo lo que ha producido la mano del hombre a lo largo de la vida, a lo largo de los tiempos hasta el momento. En términos concretos podremos hablar, por ejemplo, de la cultura mexica, de la cultura egipcia, de la cultura mesopotámica, y podemos hablar sobre todo lo que hicieron en su haber, es decir, construcciones piramidales, escritos, manuscritos, poemas, cualquier infinidad de acciones que hayan producido y que también hayan sobrevivido hasta nuestros días. Aquí en el Informe Bestia podemos concluir y proponer que la cultura no es solamente un concepto, no es solamente las expresiones artísticas como pudiéramos de primera instancia pensar, una ópera, una novela, una escultura, una pirámide, sino más bien es un proceso evolutivo que no se ha mantenido ajeno al paso del tiempo y que ahora con la mediatización, con la sobreestimulación, con la mass media, ha venido a dar un cambio de paradigma realmente importante. Por lo cual nosotros consideramos que la cultura es un fenómeno evolutivo que mezcla expresiones y sensaciones respecto a nuestra realidad circundante y a lo que nos define como seres humanos. Hasta aquí esta cápsula del Informe Bestia. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.